Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es la fascinante relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como bien indica el título que vieron, vamos a hablar de una confesión que sorprende y de cómo parece que uno de ellos no puede vivir sin el otro. ¿Listos para desentrañar este misterio y descubrir todos los detalles jugosos? Si son nuevos por aquí, qué alegría tenerlos. Les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Creemos una comunidad increíble y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El mundo del espectáculo turco y en particular la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre genera un revuelo tremendo. Han sido pareja en pantalla y durante un tiempo, también en la vida real, y su química era tan palpable que la ilusión de muchos fans se convirtió en una esperanza. Después de su ruptura, la atención sobre ellos se intensificó aún más. ¿Han vuelto? ¿Hay segundas oportunidades? ¿Qué hay detrás de las cámaras y de las sonrisas públicas? Precisamente el título de hoy hace alusión a una supuesta confesión de Kerem Bürsin, algo que ha puesto a todos los focos sobre él y, por supuesto, sobre Hande. Vamos a analizar esto a fondo desmenuzando las pistas, los rumores y lo que podríamos interpretar como esa confesión que, al parecer, ha dejado a muchos sorprendidos. Para entender la magnitud de esta supuesta confesión, es crucial recordar el contexto. Kerem y Hande se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja cuya conexión traspasó la ficción. Su relación se hizo pública y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y de muchos otros países. Compartían momentos de su vida, viajes y la complicidad era evidente en cada foto y vídeo que subían a sus redes sociales. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser volátiles. A finales de 2021, se confirmó su separación, lo que desató una ola de tristeza entre sus seguidores. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos profesionales y personales por separado. Hemos visto a Hande enfocada en nuevos proyectos que la han llevado a consolidarse aún más como una estrella internacional. Y Kerem, por su parte, también ha estado activo, explorando diferentes facetas de su carrera. Pero la pregunta persistente siempre ha sido, ¿hay algo más entre ellos? ¿Se han reencontrado en algún nivel, sea profesional o personal? Y es aquí donde entra la supuesta confesión de Kerem. Los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. En los últimos tiempos han surgido diversas informaciones que apuntan a que Kerem podría haber hecho unas declaraciones muy significativas sobre Hande. Se habla de una entrevista, de unas palabras dichas en un evento, o incluso de un comentario casual que alguien captó y que se ha viralizado. La frase "no puedo vivir sin ti", atribuida a Kerem en relación con Hande, es la clave de toda esta conmoción. Pero, ¿es esto cierto? ¿Qué significa realmente? ¿Es una declaración de amor, una nostalgia por un tiempo pasado, o simplemente una expresión fuera de contexto? Vamos a tratar de desglosar esto. Si Kerem realmente dijo algo en la línea de "no puedo vivir sin ti", refiriéndose a Hande, debemos preguntarnos en qué contexto. Podría ser una expresión metafórica, quizás refiriéndose a la importancia de la colaboración profesional, al impacto que Hande tuvo en su carrera o en su vida en general. Y aquí es donde la imaginación de los fans se desboca, podría ser una confesión romántica, una señal de que los sentimientos nunca desaparecieron y que aún hay una conexión profunda entre ellos. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las palabras a menudo se sacan de contexto, se exageran o se malinterpretan. Las redes sociales son un caldo de cultivo para todo esto. Una frase inocente puede convertirse en un titular sensacionalista en cuestión de minutos. Sin embargo, si analizamos la historia de su relación, es innegable que su conexión fue muy especial. La química que tenían en Sen Kalkam no era solo actuación, muchos sintieron que era real. Y cuando esa chispa se apaga, pero la admiración o el afecto permanecen, las palabras pueden adquirir un significado más profundo. Pensemos en las implicaciones de una declaración así. Si Kerem ha expresado públicamente que no puede vivir sin Hande, esto abre la puerta a varias interpretaciones. Podría ser una muestra de arrepentimiento por la ruptura,
una admisión de que se dio cuenta de lo mucho que la necesita o la aprecia después de haberla perdido. O como mencioné antes, podría ser una declaración de amor sincera, un deseo de conectar y quizás de darle una segunda oportunidad a su relación. Los fanáticos, por supuesto, han reaccionado de manera efusiva. En las redes sociales, los comentarios se llenan de esperanza, de él lo sabía, y de deseos de que vuelvan a estar juntos. La idea de una reconciliación es muy atractiva para quienes amaron su historia. Y es comprensible, porque ver a dos personas que parecen tan bien juntas separarse siempre deja un sabor agridulce. Ahora analicemos la posibilidad de que sea una cuestión profesional. ¿Podría Kerem estar refiriéndose a la sinergia que tenían como compañeros de reparto? Ande es una actriz talentosa y carismática, y juntos crearon una magia en pantalla que cautivó a millones. Quizás Kerem, en una reflexión sobre su carrera, se dio cuenta de lo mucho que Ande contribuyó a su éxito o a la experiencia de grabar Senkalkam. Podría ser una forma de expresar gratitud y reconocimiento por la profunda conexión que compartieron en el set, una conexión que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. Pero seamos honestos, la mayoría de los fans prefieren la interpretación romántica. La idea de que Kerem Bürsin confiesa que no puede vivir sin Hande Erçel evoca la imagen de un amor verdadero, de almas gemelas que, a pesar de las dificultades, siguen conectadas. Es el tipo de historia que nos gusta creer en el mundo del entretenimiento, una historia de redención y de segundas oportunidades. ¿Y qué pasa con Hande? ¿Cómo ha reaccionado ella? Hasta ahora, parece que no ha habido una respuesta directa o oficial por parte de Hande a esta supuesta confesión. Esto puede significar varias cosas. Quizás no ha sido informada, o tal vez está eligiendo mantener el silencio para evitar avivar más los rumores. O en el mejor de los casos para los románticos, podría estar esperando el momento adecuado para responder, o incluso podría haber una comunicación privada entre ellos. Es importante ser cautelosos y no saltar a conclusiones apresuradas. Sin la confirmación directa de Kerem o Hande, todo esto sigue siendo, en gran medida, especulación. Sin embargo, la fuerza de los rumores y el impacto que han tenido en los fans sugieren que hay algo de verdad detrás. Quizás la confesión fue más sutil de lo que se informa, o quizás fue una declaración de alguien cercano a Kerem que intentó transmitir sus sentimientos. Consideremos también el momento. La industria del entretenimiento turco es muy sensible a las noticias sobre relaciones. Una declaración así, incluso si es ambigua, puede ser utilizada para generar interés en futuros proyectos o simplemente para mantener a los artistas en el ojo público. Es un juego de percepciones y de manejo de la información. Pero, ¿qué nos dice esta situación sobre Kerem Bürsin como persona? Si asumimos que la confesión es genuina y romántica, habla de un hombre que, a pesar de su fama y éxito, es capaz de sentir profundamente y de expresar sus emociones, incluso si eso implica vulnerabilidad. Reconocer que no se puede vivir sin alguien es una declaración muy poderosa, que va más allá de la atracción física o del afecto superficial. Implica una dependencia emocional, una apreciación profunda de la compañía y del impacto que esa persona tiene en la propia vida. Y si pensamos en Hande Erçel, ¿cómo podría afectar esto a ella? Si ella todavía tiene sentimientos por Kerem, esta confesión podría ser un rayo de esperanza. Si por otro lado ha seguido adelante, podría ser una distracción o una incomodidad. Lo que es seguro es que esta noticia ha puesto su nombre en el centro de atención una vez más, y eso, en sí mismo, tiene un impacto. En resumen, el título Kerem Bürsin no puedo vivir sin ti Hande Erçel confesión que sorprende nos lleva a un escenario donde las emociones y las especulaciones están a flor de piel. Hemos analizado el contexto de su relación, la posible naturaleza de la confesión y las reacciones que ha generado. Lo que queda claro es que la conexión entre Kerem y Hande, ya sea pasada o presente, sigue siendo un tema de gran interés para el público. Y esta supuesta confesión ha añadido una capa más de intriga a su ya fascinante historia. Para concluir, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Siempre es fascinante desentrañar los entresijos del mundo del espectáculo, y más aún cuando se trata de parejas tan queridas como Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem realmente hizo esta confesión? Y si es así, ¿qué creen que significa? ¿Apoyan la idea de una reconciliación? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, estoy deseando leerlos.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por su tiempo y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.